Bienvenidos a todos los miembros de Acción Mayor, invitados, y especialmente tenemos hoy día el alto honor de presentar a la doctora Ángela Arenas. Ella es abogada de la Universidad Austral de Chile, doctora en bioética, doctora en Historia y Teoría del Derecho Europeo de la Universidad de Roma, magíster en Derecho de Familia de la Universidad LUMSA, magíster en Bioética y Formación del Instituto Juan Pablo de la Universidad Lateranense. Ahí no. Entonces le damos la bienvenida, estamos muy contentos de que nos pueda dar esta tremenda charla que la estábamos esperando hace bastante tiempo, y creo que cada uno ya está pero súper dispuesto a escucharla, a hacerle preguntas y nuevamente a darle las gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, y por la acogida, ¿cierto?, de sus palabras. Para mí también me siento muy honrada por esta invitación y por poder compartir con ustedes estos momentos. Bueno, a mí el tema que nos convoca hoy día, por aquí tengo una presentación, no sé si ahí la pueden ver. Sí. ¿Sí se ve? Bueno, tiene que ver un poco con el tema de las personas mayores, ¿cierto? De las realidades y desafíos desde los derechos humanos. Cuando con Marco empezamos a pensar qué tipo de temas pudiesen interesarle, él me había comentado que el tema de los derechos humanos de las personas mayores era un tema que convocaba bastante interés y bastantes preguntas, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nosotros pensamos que este tema podría llamar la atención, ¿cierto? Y poder compartir algunas reflexiones de por qué, cómo podemos avanzar nosotros, ¿cierto?, en el futuro hacia regulaciones que sean más adecuadas para las personas mayores y que vayan generando cambios en las políticas públicas en respeto a la dignidad y al curso de vida de todas las personas, no solamente las personas mayores, porque finalmente la persona es la misma, desde la concepción a la muerte, pero durante este curso de vida va teniendo distintas etapas y una de las etapas es la vejez. Entonces, una de las cosas que nosotros ponemos mucho énfasis en cómo nosotros vamos teniendo una mirada hacia el curso de vida, no solamente a una etapa de este curso de vida, ¿ya? Y también siempre considerando que nosotros vivimos como envejecemos, o sea, nosotros envejecemos como hemos vivido. Entonces también es muy importante que nosotros nos vayamos preparando desde antes o desde siempre con una mirada también hacia el envejecimiento, que nosotros sepamos, conozcamos bien cuál es nuestro curso de vida y que el envejecimiento es un proceso normal dentro de nuestra propia vida, que vamos a vivir y que lo podemos vivir en una forma muy positiva y con muchos desafíos. Entonces, ¿por qué una de las preguntas claves que nosotros podemos hacernos es por qué es necesaria una mayor protección de derechos a las personas mayores? Una clásica respuesta es porque existe un cambio demográfico, que sabemos que esto ya es un diagnóstico más que hecho y más que repetido para todo lo que nos hemos dedicado a temas de vejez. Sabemos claramente que tenemos una pirámide poblacional donde cada vez tenemos menos niños que nacen, la tasa de natalidad es muy baja y tenemos cada vez más personas mayores y además tenemos un envejecimiento progresivo de la vejez. En Chile hoy tenemos una vejez joven, ¿cierto? Tenemos personas mayores entre 60, 70 años, 75 años, pero ya, por ejemplo, la generación mía, que estamos entre los 40 y los 50, cuando yo esté en la generación, en el grupo de los 80, las mujeres de 80 años, vamos a ser las mayores dentro de la pirámide poblacional. Entonces, si aquí hay mujeres entre 40 y 50 años, yo no sé qué van a hacer con nosotras cuando seamos el mayor grupo de la población, las mujeres mayores de 80, en la proyección chilena, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos ciertos cambios de paradigma que también es importante que vayamos revisando porque tiene influencia en la legislación. En la legislación nosotros siempre decimos que existen ciertas fuentes formales, es decir, aquellas fuentes que hablan de la normativa y que nosotros vamos modificando a través ya sea de la Constitución, de las leyes, de los distintos tipos de leyes, ya sean leyes orgánicas constitucionales, de quórum calificado, leyes simples, decretos con fuerza de ley, etcétera,
pero también tenemos fuentes materiales, es decir, todos aquellos hechos sociales, culturales, económicos, incluso religiosos que van influyendo en cómo se va modificando la legislación. Y así nosotros, por un lado, tenemos este cambio demográfico mundial que ustedes ya conocen y que yo creo que no merece una mayor explicación porque es algo que ya es archiconocido y que hoy las personas mayores de 80 años son el 14%, pero ya al 2050 van a ser el 21% a nivel internacional. Y por otro lado también tenemos que dentro de los países que tendrían un 20% de la población mayor del 2000 al 2050 son estos azules, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, tenemos todo Norteamérica y América Latina, está absolutamente azul, o sea, vamos a ser un continente absolutamente envejecido. Y en el caso de Chile, no es que nosotros somos un país que vamos a envejecer, nosotros ya somos un país envejecido. ¿Ya? Nosotros ya tuvimos el cruce poblacional hace unos años y no el 2025 como estaba proyectado originalmente. Entonces nosotros aquí vemos que tenemos un segmento que crece más rápido en todas las regiones del mundo. El 67% de las personas mayores viven en países de desarrollo y hay un mayor crecimiento futuro de personas mayores en el sur del planeta. Entonces, donde nosotros obviamente estamos ubicados y por lo tanto es un tema que a nosotros nos convoca profundamente. ¿Qué otra cosa es importante aquí considerar? Que hay efectos profundos en las sociedades a todos los niveles. Hay una preocupación reciente en materia de derechos humanos en la vejez y que nosotros tenemos que analizar integralmente los derechos humanos desde el punto de vista de los derechos sociales, es decir, de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, no solamente desde el punto de vista de los derechos individuales. Entonces hay una dimensión también aquí de los derechos humanos en base a la solidaridad y como decimos en gerontología, de la solidaridad intergeneracional y la comunicación intergeneracional que es importante ir aportándole a los derechos. Y por otro lado vemos que existen cambios de paradigma que son importantísimos al momento de poder informar las leyes, informar las normativas. Por un lado nos damos cuenta que el envejecimiento sí es un asunto de derechos humanos y eso quedó claramente establecido a propósito de la pandemia, cuando nosotros vimos todo lo que se estaba viviendo en la pandemia y, por ejemplo, los temas de confinamiento hacia personas mayores, se ha cuestionado mucho cuáles fueron las medidas que se tomaron en relación al confinamiento y la afectación de los derechos de las personas mayores. Y entonces nosotros nos damos cuenta que desde distintos puntos de vista nosotros tenemos distintos, vamos asumiendo que estamos ante asuntos de derechos humanos. También nos damos cuenta que hay un cambio de enfoque, porque teníamos un enfoque que era más asistencialista desde el punto de vista de los derechos. Es decir, cada vez que nosotros normábamos algo de personas mayores o vejez, era del punto de vista asistencialista, es decir, desde el punto de vista del cuidado, desde el punto de vista de las pensiones, pero de las pensiones desde el punto de vista de la protección. Es decir, la persona mayor aparecía como un sujeto beneficiario de políticas públicas que el Estado entregaba, pero era un beneficiario y no era un sujeto de derechos exigibles al Estado. Y ese es un enfoque importantísimo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista legislativo. Entonces, cómo las personas mayores se van organizando, por eso estas organizaciones de mayores son tan relevantes a nivel nacional e internacional, porque son las organizaciones de mayores las que nos van mostrando cuáles son las necesidades que tiene este grupo poblacional y qué es aquello que es mejor regular para este grupo. Porque es súper fácil decir desde cualquier lugar, ¿cierto? Ya sea desde la sociedad de geriatría, desde la universidad, las personas mayores necesitan esto, si es que yo no le pregunto a los mayores, pero eso no debe ser así. Las personas mayores, para que nosotros podamos regular en favor de las personas mayores y generar normativas adecuadas, las personas mayores tienen que ser las primeras que tienen que estar presentes. Es decir, aquí el eje de la participación aparece como fundamental y por eso las organizaciones de la sociedad civil son claves. Entonces, eliminar este enfoque que es solamente asistencial para pasar este enfoque de derecho o pasar este enfoque de biomédico a este enfoque de derecho y también empezar a observar que nosotros a nivel internacional y también a nivel nacional vamos observando que tenemos muchas normativas que aluden a las personas mayores, pero no tenemos una normativa integrada en relación a personas mayores que apunten a una población focalizada. Por ejemplo, nosotros tenemos por un lado una ley de cuidados paliativos, por otro lado tenemos la ley de pensiones, por otro lado tenemos una ley de derechos del paciente, por otro lado podemos tener algunos beneficios asociados a los arriendos,
a los que pueden optar las personas mayores que no tienen una vivienda. Por otro lado, existen ciertos beneficios en materia de fomentar la empleabilidad antes de la jubilación, en algunos casos de las medidas CENSE. Nosotros vamos viendo normas dispersas, pero no vemos normas integradas que estén incorporadas en una sola legislación. Como por ejemplo en países que han avanzado más, pensemos en Uruguay, que ellos tienen ya un código del adulto mayor, pero eso lo vamos a ver en un ratito más. Y que entonces nos habla de cómo hay países que se han organizado mejor. También del punto de vista de los instrumentos internacionales, nosotros vemos que Europa tiene algunos instrumentos, pero Europa se ha resistido a generar una convención interamericana como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Europa ha dicho, no, este no es mi camino. ¿Por qué? Porque Europa dijo, yo he regulado siempre el tema de la discapacidad. Y yo creo que las personas son autónomas y por lo tanto mi foco es la autonomía, y cuando las personas dejan de ser autónomas y además autovalentes, el Estado subsidia esa situación, esa condición de discapacidad. Por lo tanto, la vejez para mí no es un problema. Y nosotros vamos a subsidiar políticas de discapacidad. Esa es una opción que ha tomado Europa, pero que se le vino en contrapeso, digamos, o que se le revirtió al momento del COVID. Cuando llegó el COVID, se dieron cuenta que no tenían sistemas de, por ejemplo, de trazabilidad o georreferencialidad tan adecuados, o que no existían políticas o pensamientos asociados a los adultos mayores, y que en muchos casos se asociaba la vejez a discapacidad. Entonces se dieron cuenta que ahí habían algunos errores conceptuales que iban a tener que empezar a trabajar. En América Latina y el Caribe habíamos avanzado con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, y donde es el único instrumento vinculante a nivel internacional de un continente, y de eso nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque es el primer instrumento internacional de derechos humanos que está siguiendo una situación inversa. En general, los instrumentos de derechos humanos, por ejemplo, piensen ustedes en la Convención de Derechos del Niño, en las convenciones de mujeres, de trabajadores migrantes, etcétera, son convenciones que nacen desde la UNESCO o desde las Naciones Unidas en general, ¿cierto? Y desde ahí surgen estas convenciones y bajan a cada continente, al continente asiático, africano, América Latina, Europa. Y cada sistema regional de derechos humanos nos va acomodando. Nosotros recibimos, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño en el año 89, cuando lo ratifica Patricio Aylwin, y Chile, a propósito de la Convención de Derechos del Niño, modifica sus normas de filiación, sus normas existentes en ese momento. ¿Se acuerdan cuando la ministra Soledad Alvear hace una tremenda modificación a las normas de filiación? Bueno, lo hace, ¿por qué? Porque nosotros habíamos ratificado esa Convención Universal de Derechos del Niño en el año 89, y por lo tanto, y el año 98, nosotros habíamos tenido una tremenda reforma de filiación asociada a esa Convención de Derechos del Niño. Eso es lo que ocurre en regla general, que las normas vienen desde la UNESCO, desde Naciones Unidas, y bajan. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esta es primera vez que tenemos un instrumento regional, es decir, de un continente, que está buscando ser una convención universal, es decir, subir, y que desde un continente pase a ser una convención para todo el mundo, universal. Y esa es una novedad que no se ha dado a nivel de derechos humanos. Por lo tanto, constituye una interesantísima novedad que nosotros podemos aportar. Y por otro lado, tenemos los países de África, donde ellos tienen el protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos, y los pueblos, ellos siempre hablan de los pueblos tribales, y para ellos es muy importante, y ahí tienen un importante también reconocimiento a las personas mayores, y los países de Asia, donde hay ciertas, digamos, normas que hablan de las personas mayores, pero no de manera orgánica, ¿ya? Entonces, si nosotros lo observamos así, nosotros vemos que solamente la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de personas mayores es el único instrumento regional vinculante, obligatorio, desde la Organización de Estados Americanos, que nos habla del tema. ¿Y por qué es importante? Porque en la Convención Interamericana depende de un sistema interamericano de derechos humanos. Y este sistema interamericano de derechos humanos tiene ciertas particularidades que nuestra Convención Interamericana acoge. Dentro de esta Convención Interamericana se acogen estos principios generales,
pero también se acogen las particularidades del sistema interamericano, que son dos. El sistema interamericano tiene dos diferencias importantes con el sistema europeo. Uno es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la protección de la vida durante todo el curso de vida. La Convención Interamericana de Derechos Humanos protege la vida desde el año 69, que nosotros la ratificamos como todos los países que pertenecemos a la OEA, se protege la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y eso es una característica del continente americano, el respeto a la vida, y eso se llama principio pro homine. Eso no está en la Convención Europea de esa manera expresado. Nosotros lo tenemos como una particularidad de nuestro continente. Y la segunda particularidad que tiene nuestro continente y que no tiene el continente europeo, ni tampoco el africano, es que nosotros tenemos un especial respeto de nuestro sistema interamericano a los pueblos originarios, porque reconocemos que existen distintas etnias en las distintas partes de nuestro mismo continente. Los pueblos africanos hablan de estos pueblos tribales, y en su jurisprudencia de los pueblos africanos muchas veces tratan de revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque es más rica, ha sido más fluida y ha podido aportar a nivel internacional, y es algo que naturalmente la Corte Europea no tiene. ¿Ya? Bueno, con este preámbulo también les puedo decir que la Convención Interamericana en particular ha recogido estos principios como son la dignidad, el principio de la igualdad en cuanto a paridad, porque esto es muy importante, porque yo siempre lo explico, digamos, en filosofía del derecho a mis alumnos, que los constitucionalistas en general cuando hablan de la igualdad ante la ley no están hablando de que somos todos iguales, porque evidentemente cada uno es único, irrepetible y maravilloso, y por lo tanto todos los que estamos aquí, ninguno es igual a otro. Lo que quiere decir el principio de igualdad es que somos todos pares, y somos pares en dignidad, es decir, somos pares en valor, entre unos y otros. Por lo tanto, tenemos una relación entre un yo y un otro yo, y el otro yo es equivalente de mí. Por eso podemos tener relaciones jurídicas, porque somos equivalentes en valor entre unos y otros. A eso se refiere el principio de igualdad equivalente a la paridad. Y eso siempre es bueno ir explicándoselo a las generaciones, a todas las generaciones, porque es la base de la solidaridad y también de la relación intergeneracional. El entender efectivamente qué es la igualdad y la paridad. Por otro lado tenemos el principio de la autonomía, que se refiere al autogobierno personal y también social, que ahí lo vamos a ver con un poquito más de detalle, a la participación, que yo les decía, este derecho deber de participar, porque una cosa es que yo tenga el derecho a participar como adulto mayor, pero también es súper importante que los adultos mayores entiendan que es un deber, que las generaciones más jóvenes nos beneficiemos de la sabiduría de los adultos mayores es un deber. Yo siempre le he dicho a mis papás que para ellos es un deber transmitirle valores y muchas enseñanzas a sus nietos, y ellos se ríen, porque dicen que yo soy muy cómoda, pero yo no se los digo de cómoda, se los digo porque hay cosas que yo no puedo hacer como las hacen ellos con sus nietos. Ellos cumplen un rol de abuelos respecto de mis hijos que yo no puedo cumplir como madre, ni mi marido como padre, ni mis suegros como padre, yo no puedo suplirlos a ellos como abuelos, porque van a entregar ciertos valores y ciertas características que son un tremendo aporte para las generaciones que vienen. Entonces, en ese sentido, en el derecho de familia y en la relación intergeneracional, siempre existen derechos y deberes. Y en algunos casos se habla de derecho-deber, aquello que aparece como un derecho de participar, también es un deber de manifestarme, no solamente de quedarme en aquella propuesta o en aquel anhelo que yo tengo, sino también de yo participar, y por eso en ese sentido las asociaciones de la sociedad civil son tan relevantes y hay que siempre fomentarlas y apoyarlas, porque en materia de personas mayores aquello que sobresale. Las personas mayores no tienden a andar solas, digamos, o a manifestarse solas, ni tampoco a manifestarse en forma violenta, pero sí con grupos que son súper organizados y de manera que puede ser muy constructiva. Y eso es un tremendo aporte a la sociedad, sobre todo hoy, donde estamos viviendo tantos cambios sociales. Bueno, nosotros así en este contexto entonces vemos que la Convención Interamericana fue aprobada, ¿cierto?, el 15 de julio del 2015, en Chile fue publicada el 7 de octubre del 2017, ya ratificada, suscrita y por lo tanto obligatoria, y tenemos que hay 8 países que la han ratificado.
8 países dentro del continente americano. Hay países importantes que no han ratificado, por ejemplo Brasil, que es un país grande, que uno esperaría que la ratifique pronto, no la ha ratificado, pero ya ha traído impacto en Brasil, ya vamos a ver cómo. Colombia, yo también lo echo de menos, que todavía no ha ratificado, yo espero, anhelo que lo haga luego, también es porque en Colombia hay muy buen nivel de nivel especulativo de pensamiento jurídico, por lo tanto yo tengo ganas de que Colombia luego ratifique. Y también otro país que yo echo de menos que no ha ratificado es México, pues, que también es tremendo país y que todavía no ratifica. Pero bueno, ya vamos a ver qué han hecho estos países a propósito de la Convención Interamericana. Aquí vemos entonces que las personas mayores son sujetos de derecho propio y que se habla de esta identidad latinoamericana. Aquí nosotros en la Convención de Derechos Humanos vemos que existen muchos derechos que han sido considerados. A mí este cuadro de la triple dimensión de derechos vigentes, extendidos y emergentes como concepto no me agrada tanto, pero siempre lo muestro y siempre hago esta salvedad, porque conceptualmente no me gusta mucho, pero pedagógicamente me encanta, porque encuentro que a uno le queda muy claro cuáles son los derechos que se consideran, ¿no? Pero ¿qué es importante? ¿Dónde les pido que pongan atención? En el tema de los derechos, en el punto 1, que son los derechos emergentes. ¿Por qué? Porque los derechos que aparecen como emergentes aquí, que la palabra no es emergente, yo diría que son derechos que son por primera vez reconocidos en una declaración, en una convención obligatoria, mandatada, digamos, vinculante, continental o un instrumento de derechos humanos obligatorio, de manera particular para un grupo específico, como es las personas mayores. Es primera vez que se reconoce el derecho a la vida y dignidad en la vejez como un derecho específico. Es primera vez que se reconoce el principio de la independencia y la autonomía, entendida la autonomía desde el punto de vista de la autonomía como el autogobierno, es decir, la posibilidad de tomar mis propias decisiones, pero también una dimensión social de la autonomía. Es decir, yo no saco nada, chiquillos, con decir soy súper autónomo y tomo mis propias decisiones, si es que el entorno que yo tengo no valida mis decisiones. Si yo tomo una decisión respecto de dónde quiero vivir y tengo hijos o nietos que no consideran esa decisión y van a decidir que yo viva en otro lado, evidentemente no hay una validación social de mi autonomía. Entonces la autonomía tiene una doble dimensión. Una que es la posibilidad del autogobierno, la posibilidad que yo tenga esa capacidad de decidir, pero también nosotros tenemos que considerar que la autonomía tiene una dimensión de validación social de la autonomía, en la cual nosotros tenemos que educar a las personas del entorno para que sepan respetar las decisiones de las personas mayores. Y en este sentido nosotros entonces, en vez de hablar de autonomía sola como si fuéramos Superman, porque el que se cree Superman y que cree que decide todo y hace todo solo, finalmente tiene una patología de la autonomía. Pues ahí hay una patología al yo más o menos, no dicho por mí, sino que dicho por psiquiatra. El que cree que se las juega todas solo está mal. Y en realidad lo que nosotros deberíamos hablar de una autonomía relacional, porque nosotros somos seres sociales, por lo tanto siempre tomamos decisiones y esas decisiones siempre impactan al otro y siempre tienen una dimensión con otro. Y entonces eso también lo reconoce el artículo 7º de la Convención Interamericana y se da cuenta que la toma de decisiones no es una decisión solamente individual y se abre a esta posibilidad de una autonomía relacional, una autonomía que parte de la decisión, individual y del autogobierno, pero que se abre a esta validación social de la autonomía que hay que educar. Y por otro lado, también por primera vez en una convención internacional de derechos humanos se habla de los cuidados a largo plazo como un derecho. Y eso también es una tremenda novedad. ¿Por qué? Porque los cuidados a largo plazo no solamente suponen, cuidados de fin de vida, sino que suponen siempre el concepto de cuidados paliativos en sentido amplio, es decir, desde el momento que yo soy diagnosticado con una enfermedad crónica. Y una enfermedad crónica puede ser diagnosticada a los 40 años, una diabetes, yo por ejemplo tengo bocio, tengo que tomarme una pastilla yo todos los días de aquí a que me muera. Esos son enfermedades que me van a acompañar por toda la vida. Y por lo tanto, desde ahí yo puedo empezar a hablar de cuidados paliativos en sentido amplio.
Distinto es cuando yo hablo de cuidados de fin de vida o ya cuidados más específicos. Y esas son cosas que ya la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 10 años está diferenciando en el lenguaje. Entonces, es muy importante que el derecho a los cuidados a largo plazo esté contenido en el artículo 12 de la Convención, ¿ya? Y también hay otros derechos extendidos que están en el número 3 y que son muy importantes considerar, porque a propósito de la pandemia COVID, surgen la importancia de reconocer las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, por ejemplo, como un eje importante. ¿Por qué? Porque en estas situaciones de riesgo y emergencia humanitaria nosotros podríamos tener que saber mejor desde el punto de vista de las comunas, por ejemplo, cuál es el catastro de las personas mayores, dónde están ubicadas. Piensen ustedes, por ejemplo, en las olas de calor que han ocurrido en Francia. Las olas de calor que ocurrieron en Francia hace unos años atrás fomentaron que en las comunas empezaran a existir catastros de las personas mayores para saber dónde estaban y poder cuidarlas y acercarse mejor a las personas mayores, porque las personas mayores finalmente las reencontraban por deshidratación o por falta de atención, las encontraban por las olas de calor muertas días después de su fallecimiento. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones de emergencia humanitaria, se empieza también a pensar en catástrofes de las personas, ¿ya? Y probablemente no solamente respecto a personas mayores, sino de otros. También se habla de la identidad humana y de la identidad biográfica, que es un tema propio de la gerontología, donde nosotros nos damos cuenta que las personas vamos envejeciendo o de la manera que hemos vivido, y por lo tanto, en la medida que vamos envejeciendo, somos cada vez más distintas. Cada uno va a ser más distinto y es más distinto en la medida que ha estudiado cosas distintas. Lo que hemos comido durante nuestra vida nos trae, digamos, una historia de vida ya en el proceso de vejez. Eso va a tener una influencia en cómo nosotros tenemos nuestra vejez, la forma en que hemos hecho nuestras familias, la hemos compuesto, ¿cierto? La forma en que hemos tenido relaciones sociales, cómo nosotros hemos fomentado nuestras amistades durante la época más joven, va a tener influencia en nuestra vejez, etcétera. Todas esas cosas van teniendo repercusiones al momento en que yo me encuentro en otra etapa de que soy más grande, ¿cierto? Y por lo tanto, esta identidad biográfica va cambiando. A diferencia de los niños, donde es mucho más común. Los niños tienen necesidades que son más comunes. Los niños necesitan educación, vivienda, mucho cariño, necesitan cuidado, ¿cierto? Y esas características tienden a ser comunes porque los niños todavía no tienen una identidad biográfica, es una identidad biográfica que va a estar en formación. Pero a la medida que vamos envejeciendo, dado que somos tan distintos, nuestras necesidades van siendo cada vez más heterogéneas. Por eso los sociólogos dicen que hay tantos viejos como vejeces hay. Somos súper distintos unos de otros. Y somos distintos porque nuestras historias de vida no tienen nada que ver. Y ese es un desafío para el derecho, porque para el derecho las normas a nosotros siempre se nos enseña que las normas son permanentes, obligatorias y abstractas. Es decir, nosotros tenemos que pretender y universales, tenemos que pretender a la universalidad de las normas, que sean abstractas, es decir, que nosotros podamos generalizar situaciones y que ojalá estas situaciones nosotros podamos generar leyes permanentes por mucho tiempo que requieran, porque con eso vamos garantizando cierta certeza jurídica. Y bueno, ¿y qué nos pasa con la vejez? Que tenemos muchas vejeces, tenemos muchas situaciones distintas. Entonces, abstraer una situación nos significa mucho estudio y se hace muy difícil también. Entonces, ahí nosotros tenemos un desafío importante los juristas para poder cubrir las necesidades de la regulación en materia de envejecimiento y ojalá podamos hacerlo bien, pues, porque es un desafío que tenemos. Yo no tengo ni una garantía de que lo vayamos a hacer bien en el tiempo. Aquí entonces también tenemos esta diferencia, lo que yo les decía, la autonomía y la autovalencia, ¿cierto? Que era lo que yo les graficaba, cómo teníamos la autonomía en cuanto a la validación social de la autonomía, esta posibilidad de autogobierno, pero también la validación de la validación social de la autonomía, y cómo vamos tomando decisiones, y vamos hablando de una autonomía relacional, en un concepto también que es opuesto a la autovalencia, donde se dice que es el opuesto a la dependencia, un concepto operativo donde no hay limitaciones en la actividad y que obviamente la autovalencia va a significar que si yo soy autovalente no tengo ninguna necesidad o no tengo una condición de dependencia.
¿ya? Y que por lo tanto eso también tiene impacto y hace esa diferencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, pero esto también es muy importante poder explicarlo bien a los juristas, porque los juristas en general, los abogados, no tenemos conocimiento de estas definiciones. Entonces son definiciones que tenemos que ir incorporando al lenguaje para poder regular cada vez mejor y con más empatía las situaciones que se pueden ir dando en esta etapa del curso de vida. Y siempre, porque también hay un tema aquí, que yo creo que muchas veces nosotros hemos estado pensando, ¿cierto?, o regulando desde la productividad, desde el eficientismo, desde el adultocentrismo, porque a los niños siempre les preguntamos qué vas a hacer cuando grande. ¿Se han fijado ustedes en esa pregunta? A los niños no les preguntamos quién es usted, le preguntamos qué vas a hacer cuando grande. Es una pésima pregunta, encuentro yo, porque uno le debería preguntarle quién es usted, quién eres tú, por quién vales tú, tú vales ahora, en vez de preguntarles qué vas a hacer cuando grande, es decir, aquello que tú vas a hacer cuando grande, o sea, me centro en el adulto, y en la persona mayor ya deja de ser, porque dejó de ser productiva, por lo tanto muchos dicen sentirse excluidos de la sociedad, porque ya no cumplen una función productiva, ya muchos dejaron su mundo laboral y por lo tanto sienten que ya no cumplen la misma función social que cumplían antes. Entonces nosotros vemos que por un lado hay un adultocentrismo centrado en esta productividad, en esto que yo genero a la sociedad, pero en aquella etapa del curso de vida donde no genero porque todavía no soy adulto, ¿cierto? Porque ¿qué vas a hacer cuando grande? Y cuando ya dejo de ser productivo porque me voy pensionado, por ejemplo, yo siento que ahí hay un concepto donde estaría asociada este concepto un poco como de que la autovalencia pudiese ser más frágil. Pero en realidad eso no es cierto, porque la verdad es que nosotros somos frágiles durante todo el curso de vida, somos vulnerables durante todo el curso de vida. Yo hoy soy, para la norma, podría decir yo soy autovalente y autónoma, porque estoy entre los 40 y los 50, pero si yo salgo a la calle y me atropellan, yo soy frágil y soy vulnerable durante todo el curso de vida. No soy autónoma durante todo el curso de vida, pero nosotros creemos que somos autónomos. Entonces es una reflexión que pocas veces hacemos, que nosotros caminamos con la vulnerabilidad durante todo el curso de vida. Somos más o menos vulnerables durante todo el curso de vida. En cambio, ¿somos realmente autónomos alguna vez en la vida? Somos por periodos muy cortos autónomos, pero no estamos acostumbrados a pensar así. Muchas veces pensamos al revés. Y la legislación está acostumbrada a pensar al revés. Entonces los juristas también tenemos que reeducarnos y es un desafío que tenemos pendiente. Y bueno, yo trabajo mucho para que mis colegas lo entendamos. Con respecto a la importancia de la ratificación de la convención, nosotros tenemos hoy en día 8 países que han ratificado la convención y a partir del 10º país que ratifique la convención, ante el secretario general de Naciones de la Organización de Estados Americanos, se va a generar un mecanismo de seguimiento de la convención. Entonces, bueno, tal como yo les decía, estoy esperando que Brasil, México, Colombia, ahí yo tengo mi esperanza en que luego ratifiquen para que podamos activar este mecanismo de seguimiento. Estos son los países que han ratificado. ¿Y qué les quiero mostrar un poco? ¿Cómo han avanzado? Porque ustedes tienen que pensar que la convención es del año 2015 y a partir del 2015 Chile ratificó el 2017, otros países el 2016, otros el 2018, pero todos los países que han ratificado han avanzado en sus legislaciones respecto del adulto mayor. Entonces, eso es un buen auspicio. Miren, tenemos Argentina que tenía una ley de adulto mayor, pero en 2016, después de la convención, modifica su legislación y habla de una ley de prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores del 2016. Genera una ley integral especificando y asumiendo las normas de normas de adulto mayor, asumiendo un poco la convención. Bolivia también, si bien tiene una norma de mayo del 2013, ellos vuelven a hacer una revisión de esta norma en 2016, también a propósito de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Costa Rica también tiene una ley del 99 y que es actualizada el 2013. Si bien es antes de la Convención Interamericana, que es del 2015, nosotros observamos que en esta legislación ellos fueron haciendo seguimiento a la convención
para ver cómo va a quedar redactada y en base a eso ellos también hacen una última actualización. Y ellos han ido también adecuando normativas posteriores a la Convención Interamericana para poder adecuar sus políticas a el horizonte que les da la Convención. En Ecuador tenemos que el 2019 ellos generan una ley orgánica de personas adultas mayores para promover, regular y garantizar los derechos específicos de las personas mayores, con un principio general. También tenemos en El Salvador, imagínense, en El Salvador el año 2021, el año pasado, se dicta una ley de atención integral para la persona mayor, cuyo objetivo es garantizar y asegurar una atención integral para la protección de la persona adulta mayor. En Perú, el año 2016, después de la Convención Interamericana, también se dicta una ley de adultos mayores, ¿ya? Tratando a propósito con el objetivo de establecer un marco general. En Uruguay, ya el año 2004, y actualizan el 2000, tenían una ley de adulto mayor, que era de la ley de promoción integral, y que todo el mundo decía que era precaria, que era de 6 artículos, pero a mí no me gusta cuando pelan Uruguay, porque yo encuentro que es uno de los países que más avanzado ha estado en los temas de adulto mayor, en materia legislativa. Ellos siempre han estado bien a la vanguardia. Y piensen que en 2004 ningún país tenía nada, así que era harto que yo tuviera 6 artículos y una ley. O sea, no, piensen que todos los demás no tenían nada, yo creo que era harto esfuerzo que habían hecho ellos. Y el 2016, ya con la convención, ellos actualizan su legislación y además generan un código de adulto mayor. Y es el único país de Latinoamérica que establece la edad de adultez mayor a los 65 años, no a los 60. Todos los demás se adscriben a los 60, igual que la Convención Interamericana. ¿Ya? Y eso también puede ser bastante sano si vemos las tasas de demografía y las tasas de mortalidad y la expectativa de vida al nacer que tenemos. Y además que si nosotros pensamos a los 60 años, las personas son súper jóvenes, por lo menos las que tenemos en Chile. Yo veo a las personas mayores de 60 años, bueno, pueden discutirlo y probablemente las personas de 60 años me lo podrán decir mejor que yo que estoy opinando, pero yo veo que son puros lolos a los 60 años. Y muchos de nosotros más jóvenes vemos que son personas muy jóvenes las de 60 años. Y ellos, tomando esa decisión, dijeron la adultez mayor va a comenzar a los 65 años en Uruguay. En Chile hay un proyecto de ley de envejecimiento positivo desde el 2020, y este proyecto aborda materias de cuidado, de participación, de acceso a la justicia y de fortalecimiento institucional de Senam. Ha tenido algunas dificultades para avanzar en temas de trabajo, porque un sector político no está de acuerdo en regular el contrato especial de trabajo al adulto mayor para que sea más flexible. Y este es un tema a discutir porque diversas asociaciones de la sociedad civil han pedido que se regule en la materia de trabajo en personas mayores, y además porque el 47% del trabajo informal en Chile es de personas mayores. Entonces, lamentablemente, ese 47% de personas que trabajan en la informalidad y que son mayores en Chile no quedan favorecidos por las leyes de accidente de trabajo, por ejemplo, por un accidente de trayecto. Entonces, bueno, ese es un tema que todavía está para la discusión porque se encuentra en el Congreso. Yo no les puedo dar la respuesta hoy día, pero es un tema que se está discutiendo. Nosotros como Sociedad de Geriatría y Gerontología tenemos unas charlas que se están dando con, bueno, Marco me puede corregir, pero con la Sociedad Médica del Trabajo, no sé si es el nombre específico, pero es con la sociedad médica que se dedica a medicina del trabajo. Y ellos también nos han dado bastantes luces en relación a la regulación del trabajo para las personas mayores. Y por otro lado, también Chile, ¿en qué ha avanzado? Si bien no tenemos una ley integral de personas mayores, ¿en qué se puede decir que se ha avanzado? Se ha avanzado en que el año pasado, el 2021, se consagra una ley de cuidados paliativos y derechos de personas que tengan enfermedades terminales graves, y también en el decreto 22, que aprueba garantías explícitas en salud del año 2019, se cubren los costos de demencias tempranas. Bueno, eso está por verse, porque si bien se cubren los costos de demencia temprana, necesitamos también que se cubran los costos de las demencias que se encuentran en estado moderado y severo, ¿no? Y además que se reactive el Plan Nacional de Demencias, porque el Plan Nacional de Demencias, que se elaboró entre los años 2014 y 2017, durante el año 2018-2022 quedó un poco dormido.
y muchos de los fondos destinados al Plan Nacional de Demencia se destinaron a las garantías explícitas de salud en materia de Alzheimer. Entonces, y en demencias tempranas, entonces ese es un tema que también tenemos que revisar, porque en el fondo desde el momento que se diagnostica un Alzheimer, no es solamente que la familia y la persona va a necesitar apoyo durante la etapa temprana de la demencia, sino que va a necesitar apoyo durante todo el proceso de demencia, que es un proceso muy duro. Y por otro lado, tenemos también el año 2019 que se dicta la ley sobre derecho a atención preferente a los adultos mayores y a personas con discapacidad. Y además, el 2021 se reconoce la atención preferente al cuidador en ámbito de salud de la persona mayor y a la persona con discapacidad. Es decir, no solamente hay atención preferente para la persona mayor, sino también para su cuidador. Y eso es muy bueno porque favorece, ¿cierto?, que las diadas vayan juntas a la atención. En los países que no han ratificado, que son los grandes, que yo les decía que yo quiero que ratifiquen luego, se puede decir que el Estatuto do Idoso del 2013, que es el Estatuto de los Ancianos en Brasil, que es del 2003, fue actualizado en 2017. Es decir, si ellos no han ratificado la Convención Interamericana de Derechos sobre la Protección de Derechos de Personas Mayores, sí han actualizado su legislación, sí han hecho el trabajo, más que nosotros. Piensen que Chile ratificó la convención y todavía no tenemos ley de envejecimiento positivo, ni ley integral, ni nada, porque nuestros parlamentarios están haciendo otra cosa. En Colombia, el 2017 se genera una ley que establece medidas de protección para el adulto mayor. Entonces ellos también tampoco han ratificado, pero sí hicieron el trabajo de generar una ley de promoción de adultos mayores. Y en México, la ley de las personas adultas mayores del 2002 fue actualizada en 2016, también con posterioridad a la declaración, a la Convención de Derechos de Personas Mayores. Y aquí, como les decía, ¿qué es lo importante de esto? Es que la Convención de Personas Mayores ha apuntado al reconocimiento de la identidad latinoamericana con dos énfasis, con el principio pro homine, es decir, con la promoción del respeto al derecho a la vida de las personas mayores, que está reconocido en el artículo 4 cuando nos dice que se reconoce la vida en general desde el momento de la concepción y hasta el final, por lo tanto, y entonces nosotros hemos proliferado en Latinoamérica con legislaciones que promueven los cuidados paliativos. Y por otro lado, también se ha promovido el respeto a los pueblos originarios en distintas maneras. ¿Cómo avanzamos hacia una convención universal? Porque esa es la gran pregunta que existe hoy en Naciones Unidas. En Naciones Unidas la pregunta es, bueno, estos países latinoamericanos que tanto las revuelven con la Convención Interamericana, ¿van a lograr convencer al resto de los continentes para que tengamos una convención universal? ¿Cuáles son nuestros argumentos? Estudiando, ¿cuáles son los argumentos que nosotros podríamos decir vamos a tener una convención universal? Bueno, el primero de ellos es que la Convención Interamericana ha demostrado que es una regulación especial y que esto contribuye en forma tangible a favorecer el ejercicio de derechos cumpliendo una función simbólica. ¿Por qué? Porque en otros continentes no se habla de personas mayores y porque no existen los instrumentos. En cambio, nosotros sí lo tenemos, por lo tanto, las personas mayores están ahí porque nosotros tenemos nuestra Convención Interamericana de Personas Mayores y andamos para todos lados con ella. Entonces, finalmente, eso ayuda. Y así nosotros, por ejemplo, tenemos que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son de Naciones Unidas, en los Objetivos de la Agenda 2030, están incorporados grupos de discapacidad, de género, de infancia, y apenas en las metas e indicadores encontramos a la vejez. Y una de las razones es porque falta un documento específico. Eso es una de las razones que nosotros podemos decir de por qué es tan importante una convención universal. Otra razón de la que nosotros podríamos tratar es que se ha visibilizado, gracias a la Convención Interamericana en nuestro continente, las personas de edad y la discriminación por edad en países que lo han suscrito, facilitando recursos y activación de acciones en los propios gobiernos. Si ustedes se dan cuenta, todos los países que han ratificado la convención e incluso aquellos países grandes que no la han ratificado, una vez que la convención fue aprobada en la Organización de Estados Americanos, ha empezado a tener efectos, porque todos los países han empezado a actualizar sus legislaciones internas. Y eso es importante, porque significa que pusimos un tema. Otra cosa importante, que la convención aceleró y ha concentrado la defensa y la solidaridad intergeneracional, creando marcos de acciones positivos para políticas en distintos gobiernos. Así tenemos, por ejemplo, que el ejemplo de las pensiones. ¿Ustedes saben cuántas personas mayores a nivel mundial reciben pensiones? El 20%, según los datos del PNUD,
revisados al año 2021, a enero de 2022, el 20% de las personas pensionadas a nivel mundial, o sea, o que deberían estar en edad de pensión a nivel mundial, reciben una pensión de jubilación, ¿ya? O una pensión de vejez. Eso es muy poco, el 20% a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ponemos este tema y además de poner este tema a nivel latinoamericano, el continente latinoamericano tomó muchas medidas para poder generar ingresos adicionales a las personas mayores durante el periodo de pandemia. Se generaron subsidios distintos, de distintas maneras, se generaron subsidios y también se activaron pensiones, en algunos casos se adelantaron pensiones o pagos, y todo eso fue porque existía una convención interamericana que nosotros pudimos tomar como instrumento y hacer ver que existe una solidaridad intergeneracional que nosotros tenemos que hacer valer. ¿Qué otra cosa importante? La Convención Interamericana en materia de personas mayores es una experiencia regional que va generando diálogos con leyes vigentes y que va generando que se promuevan nuevas ideas y también desarrollo. Por ejemplo, en Argentina se promovió la bancarización obligatoria, y la bancarización obligatoria para adultos mayores. Había un número muy alto de adultos mayores que no tenían bancarización, no tenían acceso al banco. Se favoreció que tuvieran acceso al banco y además programas de educación para las familias para aumentar las obligaciones inherentes a la gestión de las finanzas y la informática de las personas mayores para que pudieran gestionarse en el mismo banco. En Chile también, por ejemplo, en materia de salud digital hemos avanzado. Probablemente ustedes van a decir no como quisiéramos, pero bueno, hemos avanzado respecto de otros países en materia de salud digital, respecto de personas mayores y también respecto del control de demencia. También no se debe olvidar que el efecto de un tratado no se agota con su ratificación o no se acota con eso, porque es directa de los países que lo suscriben, sino también que en el tiempo se van generando modificaciones y políticas públicas y también se abren procesos de seguimiento. Y estos procesos de seguimiento del tratado se van a abrir en el caso de la Convención Interamericana cuando tengamos estos 10 países que suscriben. Y en ese sentido, eso era lo que yo quería principalmente compartir con ustedes. Y terminar una pequeña reflexión, porque es una pregunta que me han hecho recurrentemente en este último tiempo a propósito de la Constitución, y que dice relación con si la Constitución tiene o no tiene que considerar o no a las personas mayores. La verdad es que hay distintas opiniones aquí, pero si yo me voy a los países de la región y a la historia constitucional del reconocimiento de las personas mayores, las personas mayores siempre han sido reconocidas a través de las constituciones, principalmente a través del reconocimiento de la seguridad social, es decir, en materia de pensiones. Esas son las primeras normas de reconocimiento de la vejez en las constituciones. Así nosotros, por ejemplo, si vemos países paralelos o países vecinos, bueno, nosotros tenemos el reconocimiento de la vejez o reconocimiento de personas mayores a través de las pensiones, algo de eso hay en nuestra constitución actual, sin hablar de personas mayores en manera directa. En Argentina se habla de la acción positiva en relación a los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, desde el 94. En Bolivia se habla de niñez, adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. A mí que no me gusta de esas reflexiones, pero es una opinión muy mía, muy filosófica, y que hay muchos constitucionalistas serios que están de acuerdo conmigo, pero hay otros subconstitucionalistas que también son serios y que podrían no estar de acuerdo conmigo. Por lo tanto, esto es una opinión personal y jurídica, pero individual. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos a regular respecto de las personas, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra tradición jurídica, que nuestra tradición jurídica es la de regular en favor de la persona, en el sentido de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el principio pro homine. Yo regulo en favor de todas las personas durante todo el curso de vida. Porque, ¿qué pasa? Esto de empezar a segmentar a las personas por grupo etario o por condición hace que inevitablemente alguien se quede fuera. Hoy en día, en la doctrina de derechos humanos, los únicos normales son los hombres heterosexuales y blancos, entre 18 y 59 años. Todos los demás somos anormales por algo y caemos en algún grupo de vulnerabilidad. Entonces, no podemos, cada vez que nosotros segmentamos y ponemos por grupos aparte, arriesgamos de dejar a alguien afuera. Entonces, esa es una reflexión importante, porque es una decisión que tenemos que tomar. ¿Vamos a segmentar por grupo
o vamos a decir que vamos a proteger a las personas humanas de acuerdo a las necesidades que van teniendo en cada momento de su curso de vida? Es una decisión de fondo que hay que tomar y que los convencionalistas nos han puesto a pensar en forma seria. Y que es una invitación, porque es una invitación que ha estado siempre en la tradición jurídica y en la reflexión jurídica para digamos, generar una respuesta adecuada. Bueno, en países como Brasil también se habla de la provisión social a propósito de las personas mayores y también se habla de la asistencia social y la protección de la familia en general, y en general durante todo el curso de vida en la Constitución. También se habla de la solidaridad en la Constitución. En Chile no se pensiona al adulto mayor propiamente tal, sin perjuicio que se pensionan las normas de seguridad social. En Colombia se habla de la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad en forma expresa. En Costa Rica no se menciona al adulto mayor. En México hay una mención también a la seguridad social. En Perú tampoco hay una definición específica respecto al adulto mayor. Y en Uruguay se hace referencia también a la seguridad social, a la pensión de vejez. Con eso quería terminar yo también con un poco para contarle lo que ocurre en los países de la región, a propósito, digamos, de lo que son las constituciones y aquello que pueda ir ocurriendo. Espero no haberlos aburrido y haber sido una contribución a las reflexiones de ustedes. Muchas gracias. Oh, muy al contrario, tremendamente agradecido, un aplauso, una magistral charla. Yo le quería hacer una pregunta sobre lo que hablaba usted de los derechos. ¿Por qué es tan poco conocido a nivel nacional los derechos de los adultos mayores? O sea, por ejemplo, los derechos de los niños siempre están en los colegios, en los hospitales. ¿No sería muy factible también que se hiciera ese derecho por los adultos mayores en los hospitales, en los bancos? Porque en los bancos hay una tremenda malestar de repente con los adultos mayores. En los colegios, para que los niños también se interioricen desde chicos cuáles son los derechos de los adultos mayores. Entonces, ¿por qué es tan poco publicitado? Nosotros lo conocemos porque yo leo constantemente, en el caso mío y de muchas personas que saben estos derechos, pero un montón de gente que lo ignora. En los hogares de ancianos, en los hogares, no recuerdo cómo se llaman actualmente los hogares de ancianos, que les decían, que también ahí deberían estar, pero publicitados en todas las paredes. Sí, tiene toda la razón, le encuentro toda la razón. Por la falta de respeto, porque hay personas que no los tratan bien y ellos no se pueden defender. Y también la mayoría de los abogados no están especializados en geriatría en geriatría, digamos. Sí, de hecho hay un grupo de abogados que ya se está empezando a especializar, sobre todo aquellos que trabajan en las corporaciones de asistencia judicial y en tribunales, pero no es suficiente, falta todavía y en eso estamos tratando de educar lo más posible y sensibilizar en esas áreas. Y con respecto a lo que usted pregunta, que me parece súper atinada la pregunta, yo creo que una de las posibilidades, pero no puedo estar muy equivocada, o sea, no creo que esté súper equivocada, pero es una posibilidad, no es el universo de la respuesta, dice relación con que el Ministerio de Educación tiene la obligación de también promover los derechos de los niños, por ejemplo. Entonces, hay afiches y hay formas especiales de promoción. En cambio, como no tenemos como una educación formal para las personas mayores en estas materias, como que esto queda más olvidado, porque lo conocemos, por ejemplo, los derechos del paciente salen del Ministerio de Salud. Y claro, y desde el Senama no han salido los derechos, por ejemplo, de las personas mayores, pero no es algo que no podríamos hacer perfectamente, y es una muy buena idea, por ejemplo, para nosotros como Sociedad de Geriatría a lo mejor, dejarlo como desafío y a lo mejor con asociaciones de la sociedad civil como ustedes, o sea, generar nosotros gráficas y la elaboración de un documento de reconocimiento de derechos de personas mayores para que sea promovido en distintos servicios sociales y públicos, digamos, que tanto como bancos, como todo tipo de servicios, pues como restaurante, y no solamente asociado a la atención médica, porque a mí lo que me pasa mucho es que, o no sé qué sensación tienen ustedes, pero muchas veces uno ve que las personas mayores están como asociados a todo lo clínico, pero hay un montón de otras dimensiones en las que uno se desarrolla que no tienen nada que ver con la clínico y que también tiene que ver con el ejercicio de derechos.
Entonces, claro, ahí nosotros podríamos ir generando gráficas y nos queda un lindo desafío. La verdad es que me está poniendo así como me lo dejo como idea tirada, así, porque lo encuentro sería un tremendo desafío que Yo podríamos. siempre me he hecho esa pregunta porque yo desde muy joven trabajé como voluntario en los hogares, entonces siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué están desvalidos? Están tan desvalidos. Sí, 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 No no, sé si pero alguien quiere hacer alguna pregunta. Enrique. Bueno, preguntas y comentarios. Primero que nada, o sea, quiero aclarar una cosa porque mi visión tiene que ver con el hecho de que yo viví varias décadas fuera de Chile y regresé hace 3 años, menos de 3 años, y el impacto, la ducha de agua fría al llegar a Chile y ver que las personas mayores, yo tengo 85 años, realmente son ignorados, son vejados, son humillados, etc. Y tuve varios episodios, entre otras cosas, el hecho de no poder abrir una cuenta bancaria. ¿Ya? No te imaginas, recorrí todos los bancos y en todos no me permitían, a pesar de que el Banco del Estado tenía cuentas de ahorro, o sea, montones de cosas, pero no tenía una cuenta corriente. Bueno, la primera cosa, Chile ratificó y fue realmente parte de los que trabajaron para la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, la ratificó el 2017, pero yo creo que hasta el día hoy podríamos decir de que está empezando a dejar de ser letra muerta. Antes de eso, voy a mencionar una cosa que me dolió mucho realmente. Cuando en la notaría para firmar un documento se me exigió un certificado de no demencia, no me acuerdo cómo lo llamaba, de lucidez. de lucidez mental. Bueno, yo saqué mi convención porque me he preocupado Bien. del tema de hace mucho tiempo y diciendo que era obligatorio, que tenía rango constitucional, y el notario salió para reírse en mi cara, ¿ya? Que eso no, que había muchos casos, me contó miles de historias de viejitos que hacían eso y que ellos tenían que cuidar a los hijos. Igual tuve que ir a un médico geriatra y traer mi certificado para firmar el documento. Ahora, mi pregunta es ¿por qué Chile, que la firmó el 2017, ha hecho tan poco para aplicarla en las políticas públicas, etcétera? Te puedo decir que el último país donde viví es Panamá, donde realmente las personas mayores tienen privilegios, no beneficios, en todos lados. ¿Ya? Y, digamos, está en la Constitución, está en las leyes, bueno, hay quizás una cosa ancestral de que los pueblos originarios, allá las comarcas indígenas, tienen una tradición muy importante y eso se ha permeado a todo el país. Voy a decirte toda la vez. La segunda cosa Perdón, hay algo que se me olvidó al comienzo. Quiero felicitarte, no por hacerlo ahora, es menos importante, estuvo excelente. Me sirvió mucho para organizar ideas. Bueno, la segunda cosa que me preocupa es el edadismo, que es parte de todo esto que decía de ningunear a las personas mayores. Se ha hecho muy poco. ¿Qué ves tú que se puede hacer para que esto vaya cambiando? Pilar mencionó que así como los niños enseñan en el colegio, creo que esa es una de las tantas cosas que debería hacerse. Pero estamos lejos, lejos, lejos de que eso se termine. Y lo vemos, alguien comentaba hasta esto de pasó agosto, es otra forma de la edad. Otra pregunta que tengo es, en Europa,
casi todos los países europeos parten de que la persona mayor es a partir de los 65 años. Viendo la experiencia de vida y cómo se va modificando en Chile esta situación, ¿no crees que habría que pensar en que en algún momento habría que subir esta edad umbral para que sea alguien considerado persona mayor? Tú mismo lo dijiste que te encontrabas con personas mayores que eran de 60 años y que parecían LOL. Hay una cosa que mencionaste que creo que si los derechos de las personas mayores tienen que estar en la Constitución. Bueno, en nuestro caso yo estoy convencido, pero revisando lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, para ellos está incorporado en leyes desde hace tantos años que ya no requiere ser materia de la Constitución. Entonces existe una tradición que ya da lo mismo que esté o no esté en la Constitución. Ahora, otro factor que creo que es importantísimo para que las personas mayores estén, ojalá hubieran estado como un capítulo aparte, es que este paradigma o este cambio demográfico, ya para el 2050, en el caso de Chile, que es el que pasa por encima de todos en Latinoamérica en cuanto al envejecimiento, vamos a tener que el 30% de las personas de la población, o sea, casi un tercio de la población, uno de cada tres, vamos a ponerlo en nuestros términos, va a ser mayor de 60 años. Entonces, esto implica de que ahora, o ayer más bien, debería haber cambios fundamentales en nuestra legislación, en todo. Por ejemplo, esto que se ha hablado de las ciudades amigables para las personas mayores, es una realidad el día de mañana prácticamente. Y es poquísimo lo que se está haciendo a nivel gobierno. O sea, en políticas públicas creo que la primera medida debería ser, así como existe el Ministerio de la Mujer, que se cree cuanto antes no solo la subsecretaría que se ha dicho, sino el Ministerio de las Personas Mayores, porque el trabajo por hacer es enorme. Eso es lo que yo quería plantear. Gracias. Gracias, qué buenas preguntas. Bueno, con respecto, anoté los comentarios y las preguntas para poder comentar y tratar de responder, porque algunas son como más, abren a la discusión, ¿cierto? Dejan como varios puntos abiertos. Con respecto al respeto, ¿por qué Chile ha hecho tan poco? Bueno, es la misma pregunta que me hago yo, porque una vez que uno entra a la lógica del envejecimiento, uno se pregunta por qué no hemos podido hacer más. Y por un lado yo veo que somos las personas que realmente estamos comprometidas con el envejecimiento, me pasa que yo no veo que seamos tantas. Faltan más personas que tengan conocimiento del proceso de envejecimiento y de gerontología. Porque por un lado, y también de geriatría, yo veo que hay un tremendo esfuerzo, por ejemplo, desde la Sociedad de Geriatría para formar personas en geriatría, que es el ámbito sanitario. Y claro, y veo que ese esfuerzo se está tratando de hacer en gerontología también, que es el ámbito más social, ¿cierto? Que también tiene que ser abordado. Pero todavía falta mucho, o sea, esto está en pañales respecto de la cachetada que nos dio el envejecimiento, porque el envejecimiento no es que va a venir, ya vino, ya está acá. Y resulta que no nos pilló. El proceso de envejecimiento en Europa se desarrolló en 200 años, en Latinoamérica se desarrolló en 50 años. Entonces, no hubo ninguna posibilidad de reacción y a eso también hay que sumarle las características que tenemos respecto de las personas en relación a el continente europeo, tanto en recursos humanos como recursos económicos.
Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el continente, pero también, y con respecto a Chile, yo creo que no nos ha servido, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que nosotros hemos vivido últimamente en un periodo que ha estado muy marcado por 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 una visión del hombre productiva, por una visión del hombre que individualista, materialista, hedonista, relativista y consumista. Esa yo creo que ha sido la visión que nos ha predominado en nosotros los últimos 30 años. Y eso hace que no seamos capaces de mirar el envejecimiento como una realidad próxima, porque hemos escondido el envejecimiento como una realidad propia de nuestro curso de vida. Y eso se ve, por ejemplo, en el hecho de que usted me diga no me querían abrir la cuenta corriente. Claro, pues si nadie quiere ser viejo, pues si el viejo lo escondo, lo invisibilizo. ¿Y cómo lo invisibilizo? Lo saco del banco. Tremendo, es tremendo, es tremendo. Es Perdona la interrupción, gravísimo. ¿Me perdona la entiendes? interrupción, pero ¿por qué? O sea, esto que me dijiste de la visión del hombre productivo sí tiene que ver, pero yo comparo Perú, Ecuador, he vivido en esos países, Panamá, Costa Rica, en Latinoamérica, incluso Brasil, tiene una visión totalmente distinta y los viejos se respetan, Y además ¿ya? son felices con mucho menos, pues. ¿Mm? Y han sido felices Exacto. con mucho menos. Si uno va a esos países y uno dice la gente es mucho, mucho más feliz y con mucho menos. Y eso tiene que ver con una visión del hombre que es una Sí, visión sí. del hombre que es feliz con aquello que yo tengo, con aquello que yo soy. Porque hemos promovido el Homo faber, que es el hombre que produce, y no el hombre que es, no hemos promovido el Homo sapiens, que es un tema muy profundo, antropológico, de la visión del hombre. Pero, Y cómo nosotros nos relacionamos con nuestra propia identidad. Hay una crisis de identidad en el hombre moderno y yo creo que Chile le afectó mucho, de que nosotros hemos perdido la visión de quiénes somos y porque finalmente el quiénes somos y cómo somos no es tan difícil, el reconciliarnos con nosotros mismos. El saber vivir finalmente no es tan difícil, pero, pero estamos llenos de mitos asociados a la autonomía, al tener, al valor del auto, al valor de la casa, a cuánto valgo en cuanto al porte del auto, el porte de la casa, el porte de mi oficina. O sea, no quiero dar ejemplos concretos porque no quiero decir a nadie, eh, pero es un tema. Y eso uno se da perdón, mucho cuenta porque yo viví muchos años en Italia, soy ascendiente italiana, tengo ascendencia italiana por el lado materno y la vida se vive de una manera completamente distinta, se mira de una manera completamente distinta. Y eso tiene que ver con cómo yo me reconcilio con mi curso de vida y con la identidad humana. Y yo creo que ahí nosotros no, tuvimos a nosotros ahí se nos perdió la brújula en forma importante. perdona el diálogo, pero después que te dije esto, pienso de que estos países en que la persona mayor tiene importancia respetada, quizás tienen también mucho que ver con la tradición y la forma de ser indígena, en que Oh, el viejo es el sabio. es que por eso Perú, en yo les comentaba Ecuador, lo de los pueblos originarios. Tiene claro, mucho que ver con eso, mucho que ver con eso. y Mucho que acá ver. nosotros escondimos igual que los viejos. Así es. Perdón por el Sí, de todas diálogo. maneras. Y con respecto al tema del edadismo que se puede hacer, bueno, yo creo que tenemos que seguir, o sea, por eso yo creo que la falta que tenemos, la carencia que hoy en día tenemos, no solamente de profesionales, sino que de personas que están reflexionando sobre el tema de la vejez y del envejecimiento, en el fondo eso tenemos que tratar de, o sea, todo lo que sea conversatorio, o sea, yo creo que Marco en este sentido hace un trabajo que es extraordinario porque él no se cansa nunca, es una pila tremenda, porque estos son día a día, o sea, es paso a paso, uno a uno, aunque nos demoremos años, pero si nos cansamos nosotros, no lo vamos a lograr nunca, digamos. Tenemos que seguir en esta senda porque creo que hasta el momento es una manera, la manera que tenemos en relación a los 60 años
Si usted me pregunta a mí, yo creo que hay que subirlo, pero yo creo que hay que subirlo ya. De hecho, va a ser un tema de la reforma de pensiones, pero las veces que se ha puesto a nivel legislativo el tema queda la grande. ¿Por qué? Porque en el fondo es un tema político, porque también hay que generar, como hay que generar cierta estabilidad, y las personas que tienen 59 años, o mujeres que tienen 59 años y van a cumplir 60, van a decir, pero ¿por qué yo voy a perder mi derecho a jubilar a los 60? Y yo quiero jubilar e irme a mi casa. Y entonces, todas estas políticas son paulatinas, tienen un periodo de aplicación que en el fondo son como de aplicación parcial, gradual. Entonces yo creo que eso se va a tener que, en el fondo, decir a los 65 años, pero se va a tener que negociar muy bien la forma de la aplicación gradual de la medida. Porque si se hace de un sopetón, yo creo que se va a terminar de quemar Chile, si me preguntan a mí. Ese va a ser un gran problema, porque ha sido un problema en el Congreso. A mí me ha tocado verlo en el Congreso. Ya, eso como comentario. Y en Europa, claramente los países de la tradición europea, ellos no han incorporado el tema de la persona mayor a las constituciones, no es tema, y no es tema por lo que yo le comenté, porque en los países de tradición romano-continental, lo que se protege es la persona durante todo el curso de vida. Y por lo tanto, en la Constitución, la persona es aquella que está protegida. Y posteriormente, la ley es la que hace la bajada a la necesidad particular de cada grupo específico. Y ellos es la forma que tienen de hacerlo. Nosotros hemos heredado la tradición europea continental romana, pero bueno, las modas, la política, la politización, porque no es política, la politización y la instrumentalización ha llevado a que, y las malas políticas, o los malos políticos en este caso, muchas veces han llevado a que eso se vaya tergiversando, y las malas decisiones políticas, pues yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con eso también. Eso. Doctora, Ujú. me llegó aquí Miriam. un comentario Hola. de Alberto López. Me dice, es destacable la importancia de la necesidad de tener una legislación laboral en personas mayores. Mire, es muy importante, pero a mí me tocó ir en junio a una sesión del Congreso, fuimos con el presidente de la Sociedad de Geriatría, yo fui representando a la universidad, fue presentando al presidente, como presidente de la Sociedad de Geriatría, a propósito de la ley de envejecimiento positivo, que contiene una cápita de contrato al adulto mayor, porque el actual Ejecutivo quiere retirarlo. No quiere que el tema de la contratación del adulto mayor esté contenido en el Congreso, y la razón que nos dieron en ese momento era incorporarlo en el proyecto de las 40 horas, y en realidad ahí se le dio muchas razones, porque habían como pensionados de la CPC, había gente asociada a la CPC, habían asociaciones de empresas como sociales, como un grupo asociado al Hogar de Cristo, también había un grupo que estaba personas asociadas a la CUT, y todos los pensionados de todos lados, porque había muchas asociaciones mayores de muchos sectores políticos, eso es lo que les quiero decir. Las personas mayores lo que decían que era un tema que se necesitaba regular, y habían profesores de derecho laboral también. Y estábamos todos contestes ahí en que era un tema que se necesitaba regular. Se le pidió al Ejecutivo en ese momento que reconsiderara la medida, independientemente de que pueda tener modificaciones la propuesta original, pero que no se eliminara del proyecto de ley de envejecimiento positivo, porque eso iba a ser un retroceso a los acuerdos que se habían logrado en ese momento. Pero vamos a ver en qué queda. Miriam, tienes la palabra. Hola. Perdón, recién pude prender la cámara. Lo lamento, que estaba en el metro. Oye, muchas gracias, Ángela, por la presentación. Súper buena, interesante y una capacidad de síntesis altísima, así que me gustó mucho, aprendí harto. Tenía una duda en lo que tú planteas como, bueno, obviamente es una opinión, que respecto a la Constitución, de alguna manera, tener la referencia como los países europeos. ¿Por qué no sería buena idea destacar este derecho a las personas mayores si hemos tenido un atraso en varios años, y cómo esto podría quizá, respondiendo a lo que dijo Enrique, visibilizar algunas de estas problemáticas?
No sé, ¿qué piensas al respecto? Yo sé que es un debate permanente y estamos muy cerca de una fecha súper O importante. sea, yo creo que es un debate Eso. permanente que cada uno va a tener que ver, o sea, que en el fondo no es algo que voy a decir yo tampoco, pero a mí no me queda tan claro porque no es cosa de llegar y ponerlo si es que finalmente le voy a dar una letra muerta o no le voy a dar un contenido específico. Va a depender mucho si yo digo personas mayores por personas mayores o si le voy a contener, le voy a dar a una persona mayor, pero le voy a dar un contenido a que apunte, porque si yo voy a hablar de que la Constitución tiene que hablar de la persona mayor y el edadismo, o si voy a hablar de la persona mayor y los cuidados, o si voy a decir que la persona mayor, no sé, hay gente que piensa que la persona mayor es un problema exclusivo de la familia. Todavía hay gente que piensa así. O hay otra gente que piensa que es un problema exclusivo del Estado. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de la persona mayor o si la persona mayor finalmente va a terminar instrumentalizada por la Constitución? Hoy en día, como han estado dando las cosas, yo no sé cómo va a ser eso. Entonces, habría que ver una propuesta constitucional que sea lo suficientemente seria. Yo no es que me esté cerrando ni esté diciendo que esté bueno o que esté malo, sino que yo, acostumbrada a una tradición europea continental de derecho, que me parece que es seria, y que me parece que ha dado resultado en el tiempo, en principio me inclino por esa idea, pero no es que esté cerrada a decir que las personas mayores no estén incluidas en la Constitución. Creo que eso podría ser muy bueno si se hace bien. Si eso pensaba que el artículo 136 que se propone quizá podría ligar lo que dice un poco Edith con lo que dice Enrique, pero obviamente con gente seria que esté trabajando esto ligado a distintos ministerios, y eso podría visibilizar los derechos de las personas mayores y que tengan un rol más protagónico. Pero también, Bueno, obviamente, humildemente mi opinión. sí, claro, y bueno, y también tienes que pensar que dentro en las orientaciones estratégicas que elaboró Senama y que se publicaron hace poco, creo que en marzo, abril, Marco a lo mejor se acuerda más que yo, que estuvimos invitados, se presentaron estas orientaciones estratégicas y se habían convocado a los distintos ministerios, a todos los ministerios, a hablar respecto a personas mayores, cuáles eran las medidas que se habían tomado, y todavía nos encontramos con algunos ministerios que no tenían medidas tomadas respecto de las personas mayores, que por ejemplo, el Ministerio de Agricultura creo que era, que no tenía como todavía temas asociados específicamente a personas mayores, tal como decía Enrique, es un tema que es transversal, que aborda a todos los espacios del Estado, o ya a todos los espacios de la agenda pública, en definitiva. Entonces, evidentemente que ahí es un tema que tenemos que avanzar. Si la Constitución va a ser la solución a eso, bueno, bienvenido. Pero yo no le daría más expectativa de lo que tiene, o sea, no sería ingenuo en eso. No me atrevería a decir que por la Constitución se van a solucionar todos los problemas. Muy buenas preguntas y comentarios han habido hoy día. ¿Alguien más necesita alguna pregunta, un comentario? Francisca. Francisca. Bueno, primero agradecer a Ángela por la presentación, todo muy claro, de hecho nos invita a la reflexión y desde ahí tengo una pregunta, pero surge de esta inquietud, porque claro, parte importante para que los derechos, ¿no es cierto?, puedan ser considerados, conocidos, pero de manera general a todos, una de esas barreras es justamente el edadismo que mencionabas. ¿Cómo crees tú que esto se podría abordar de una manera mucho más transversal y general para que estos derechos justamente puedan ser considerados a todos y los tengan presente en todo momento? Siento que el edadismo está presente. Es que siento lo mismo que tú. Mira, lo único que te puedo decir es que te acompaño a sentir porque no tengo la respuesta. Y estoy igual de perdida porque de verdad que es un tema que o sea, me genera a mí también, por ejemplo, lo que contó Enrique con respecto al tema de los notarios. Hemos escrito cartas a la Sociedad de Geriatría. Ahora en el Congreso de la Sociedad de Geriatría en Puerto Vara, ojalá que se puedan conectar porque vamos a tener una mesa específica de ese tema. Donde vamos a tener un profesor de Derecho Civil súper bueno, que por supuesto que no está a cargo, no está, ¿cómo se llama? No está de acuerdo con el tema también para explicar de qué se trata, pero son cosas que a mí me generan mucha impotencia porque son cosas muy básicas y que no están contenidas en la legislación y que son manifestaciones claras de edadismo, que no tienen otra justificación que no sea el edadismo porque no tienen una justificación legal.
No tienen fundamento legal ese tipo de acciones. Entonces, lo mismo que no abran una cuenta corriente, esas son acciones que no tienen una justificación legal, es más, son acciones discriminatorias. Entonces, claro, a mí me genera impotencia, frustración como abogada, lo digo abiertamente, y si me preguntas qué podemos hacer en forma concreta, tengo la misma pregunta que tú, o sea, ojalá seguir trabajando en esta misma línea con las asociaciones de la sociedad civil, creo que es importantísimo, porque son las que más ayudan a sensibilizar. Creo que también las personas mayores son el grupo más organizado de la sociedad civil, eso es algo conocido. A nivel de Servicio Nacional de Adulto Mayor y de asociaciones, se sabe que las personas mayores son las más organizadas, claro, pero pocas veces ejercen ese poder. Entonces también el concientizar a las personas mayores de que la participación es un derecho-deber es súper importante, porque muchas veces uno se junta con personas mayores o con asociaciones de personas mayores y en el fondo ellos te dicen qué es lo que les gustaría que cambie. Pero cuando uno les pregunta cómo lo harías tú para cambiarlo, ya no están tan dispuestas a hacer algo, porque están esperando que lo hagan otros, la generación que viene. Entonces, un poco que no pierdan el entusiasmo a que ellos también pueden cambiar las cosas para su generación. Poco que también creo que hay un poco por ahí, porque son una tremenda fuerza política, pero no se cree en ese cuento. Y de hecho también se habla del empoderamiento de las personas mayores y además todos como agentes de cambio, pues. Son agentes de cambio, pues, pero muchas veces no lo creen y tienen un tremendo poder político porque son muchos y tienen muchos votos. Pero eso no se genera una estrategia todavía desde las personas mayores para que eso sea un eje de poder. Y en eso podríamos ayudar, pues, a lo mejor en esa estrategia es la que nos falta. Sí, me hace mucho sentido. Muchas gracias, Ángela. Sí, no sé si estamos en la hora porque estamos bien pasados, ¿no? Sí. Yo estoy feliz, yo puedo conversar hasta la vez. Más preguntas. Nosotros como Acción Mayor estamos tremendamente orgullosos de tu presencia. Felicitaciones porque nos aclaraste muchas cosas y también tu respuesta a nuestras interrogantes. Entonces, ojalá tengamos una nueva charla porque quedaron muchas cosas, digamos, a lo mejor en el tintero, que en otra charla podríamos dilucidar un poquitito. Así que te agradecemos tu tiempo, tremenda charla y felicitaciones nuevamente. Y esperamos contar en una próxima oportunidad contigo. Muchas gracias a ustedes por el honor de haberme invitado, que el honor que me dieron con esta invitación y esta conversación tan grata. Sí, el honor fue para nosotros realmente. Hoy día nos vestimos de alfombra roja. No, se pasó. Viene entrando Waldo, parece que podría ser que tenga alguna pregunta él. No, me parece que no entró. Se le fue el internet a él. Ya, pues entonces muchas gracias a todos, que tengan un buen descanso y que amanezcan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Aplausos para... Chao.